buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema sumamente interesante, pero antes déjenme invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y X como @somos_cad. En Mastodon nos pueden encontrar como somos_cad @infosec.exchange. En YouTube nos pueden encontrar como Centro de Autonomía Digital y en Spotify nos encuentran como Hablemos de Privacidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada vez que subimos nuevo contenido. Déjennos sus likes y sus comentarios que nos ayudan bastante. El día de hoy nos está acompañando Bari en la grabación de este programa. Él es el productor ejecutivo de nuestro podcast. Y bueno, entrando en materia, en un contexto donde el Estado aún no establece mecanismos efectivos para reportar vulnerabilidades y donde el miedo a ser criminalizado por investigar la seguridad de sistemas es constante, vamos a poner este tema sobre la mesa. Vamos a hablar acerca de los vacíos legales, de cómo funciona la persecución selectiva a quienes investigan vulnerabilidades en el país. Asimismo, vamos a hablar de por qué el sector público tiene aún una gran deuda para poder generar canales formales para incentivar estas prácticas y así fortalecer la ciberseguridad del país. Y sobre todo, vamos a conversar acerca de cómo construir una cultura donde investigar estos fallos, estas vulnerabilidades en sistemas no sea un sinónimo de delito, sino que se vea como una acción preventiva. Sin más, vamos a arrancar con el programa. Bueno, y como les comentaba, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a estar conversando acerca del trabajo de quienes estamos en el campo de la seguridad digital y cómo las normativas, cómo las leyes del Ecuador pueden tener un impacto sobre el trabajo que nosotros realizamos. Para conversar de este tema, como podrán darse cuenta, estamos con dos invitados que nos están acompañando el día de hoy. Primero, estamos con Danilo Erazo. Él tiene experiencia en pruebas de penetración web, pruebas de penetración en dispositivos móviles, en infraestructuras, explotación de binarios, pruebas de penetración en dispositivos IoT, desarrollo de software, ingeniería inversa de software, enseñanza y también ha trabajado como bug hunter en los programas de bug bounties y entiendo que también tienes mucha experiencia haciendo hacking de hardware. Sí, justo IoT. Ok. Bienvenido, Danilo. Y estamos también con Alexander Cuenca. Él es abogado y consultor legal admitido en el Foro de Abogados de Ecuador en el año 2014. Recibió su título de abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ha realizado varios estudios de posgrado, diplomados, especializaciones y maestrías, incluyendo un doctorado. Ha llevado a cabo estudios internacionales en Estados Unidos, Argentina, México, Puerto Rico y España. Y tengo entendido también, Alexander, tienes experiencia técnica, además de la experiencia jurídica. Así es, mi querida Sara. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, quisiera empezar preguntando, ¿qué tan seguros estamos quienes estamos en el área de la seguridad digital desde la perspectiva jurídica? Empecemos por ese lado, Alexander. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué dicen las normas ecuatorianas respecto al trabajo de quienes estamos en este ámbito? Bueno, mi querida Sara, muy buena pregunta. Te puedo decir que en general, primero la Constitución, que se supone que es lo que rige sobre cualquier tipo de norma, garantiza que toda persona puede tener un derecho a un trabajo digno, que sea un trabajo asequible, que sea un trabajo en cualquiera de sus modalidades. Eso se entiende que puede tener muchas aristas, entre esas la seguridad informática, seguridad de la información, y en este caso inclusive cuando se hacen análisis de vulnerabilidades, pentesting y otras cuestiones relacionadas con el margen ético del hacking, ¿sí? En eso te puedo decir que si bien existe mucho resguardo por parte de la normativa para que uno pueda ejercer cierta profesión o ciertas actividades de manera lícita, también muchas veces las leyes que son un poco más abajo de la Constitución son un poco más ambiguas, muchas veces se contradicen y eso precisamente es lo que limita a que los hackers éticos o a los especialistas en pentesting o ciberseguridad puedan de alguna manera correr con su propio trabajo de la mejor manera, muchas veces con limitaciones, ¿no? Que ya hemos visto casos que se han presentado. Ya, ¿y qué nos dice el COIP? Mira, el COIP tiene, para temas relacionados con la parte cibernética, tiene más de 33 tipos penales. Este Código Orgánico Integral Penal que manejamos actualmente en el Ecuador
básicamente cuando se hizo una nueva, no reforma, sino la creación de un nuevo código, un nuevo cuerpo normativo, el 10 de agosto del año 2014, precisamente incluyó nuevas tipologías de delitos cibernéticos precisamente para poder hacer punibles ciertas cuestiones que muchas veces se encontraban aisladas. Como es de entenderse, así como hay personas que usan la infraestructura crítica, utilizan la tecnología, utilizan muchas herramientas para hacer algo bien, para detectar vulnerabilidades, para detectar amenazas y para poder esto mencionarles a las empresas o al sector público, también hay personas que lo hacen de una manera totalmente no ética. Entonces, al menos en ese sentido te puedo decir que el Código Orgánico Integral Penal incluyó más de 33 tipos penales para hacer punible ese tipo de cuestiones. Y eso te lo digo precisamente ¿por qué? Porque hay cuestiones que uno muchas veces piensa que porque están dentro del margen legal lo puede hacer, pero muchas veces también depende cuál es la interpretación normativa o taxativa. Entendamos un poco que los que crean la ley al final del día no son especialistas en ciberseguridad, no son hacker éticos, no son ni siquiera abogados especialistas en derecho digital, sino son personas que muchas veces llevan más bien las leyes desde un punto de vista un poco más de moda, podríamos decirlo así, sin ver otras aristas. Entonces al final del día pasa eso, y también como no hay una capacitación ante los operadores de justicia, como los fiscales, los defensores públicos, los jueces, prácticamente hay un desconocimiento bastante alto, y esto hace que muchos tipos penales se lo interpreten a la manera que ellos creen que se lo puede hacer, y más aún cuando existen ciertas cuestiones ya un poco de ideologías políticas. Y bueno, nosotros sabemos eso de primera mano porque tuvimos la experiencia de, bueno, nuestro compañero Ola, que fue judicializado, perseguido. Claro que existieron ahí también tintes políticos en ese proceso. Sin embargo, sí nos dimos cuenta de todo lo que tú estás diciendo, del desconocimiento de las autoridades, de los fiscales, los jueces. O sea, poder poner sobre la mesa este tipo de temas es algo que realmente es sumamente difícil porque no existe conocimiento por parte de los servidores del sector de la justicia. Ahora, ahí yo te quiero preguntar a ti, Danilo, en tu experiencia desde el otro lado, ¿alguna vez has sentido temor por realizar el trabajo que haces? Ya, justo antes de responder esa pregunta, quería como acotar algo que justamente mencionó acá. Sí, yo cacho que hay que como que aclarar esto de la problemática, que justamente los que hacen leyes no son la gente técnica, ¿no? Entonces yo pienso que toca como buscar soluciones y en ese sentido invitar a la gente técnica como que a construir justamente el COIP, y ahí se podría hacer. Quizás sea como muy difícil, pero no imposible, pero yo pienso que hay gente técnica siempre tiene que meter la mano porque si no es como queda en palabras cosas y no se hace nada. Entonces yo pienso que eso se debe reformar a puntos porque es como que muy general, las leyes del COIP son como muy generales y se puede caer como en error o aciertos al reto de penalizar a alguien. Entonces tiene que ser como más detallado. Si hay como 30 y pico, creería que debe haber más, como más detallado. Pero bueno, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, si alguna vez he tenido como temor al realizar tu trabajo, o sea, miedo a que quizás, esto me puede traer problemas legales o algo así. Ya, en general, no, creo que nunca. Lo que sí he pasado es como que he querido ser demasiado bueno y me han querido como meter en problemas por como divulgar vulnerabilidades, ¿no? Pero obviamente para hacer el bien, tipo, miren, encontré esto, yo sé que había firmado un acuerdo, pero toca informar al vendor, esto afecta como a todo el mundo. Y es como que me han dicho como que no, tú firmaste esto, no nos interesa si les afecta a otras personas, tú firmaste esto y a mí me interesa que esto no se divulgue porque como empresa me interesa como la reputación y cosas así. Entonces, más en ese sentido como que queriendo ser el bueno de la película, entonces por ahí me he frenado un poco y como que he girado mis actos como para tratar de seguir haciendo el bien, pero como por ahí, por otros lados. Pero en general como que no he tenido nunca un problema con la justicia, más bien las personas me buscan, yo no les busco. Pero eso por el momento. Claro, bueno, ahí yo les puedo contar por la experiencia que nosotros hemos vivido. Nos hemos visto en situaciones en donde tanto en sector privado como público en ocasiones hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta que eso no se ve bien o aparentemente esto podría ser una vulnerabilidad, pero nos hemos dado cuenta que los mecanismos para reportar las vulnerabilidades realmente no son efectivos. Por ejemplo, el tema del ECUCERT.
El EcoCert, para quienes no lo conozcan de qué se trata, es esta institución que realmente está a cargo de velar por la seguridad digital del país. Entonces ahí ellos han implementado una serie de mecanismos para que uno pueda reportar vulnerabilidades y supuestamente debería haber como que una fuerza de acción para hacerle frente a estas vulnerabilidades. Sin embargo, pudimos conocer hace, ¿qué será? Un poco más de un año, puede ser, que había 3 personas trabajando en el EcoCert. 3 personas para todo un país. Y además los mecanismos de reporte de vulnerabilidades no funcionan. Nosotros quisimos reportar hace unos meses una vulnerabilidad y no tuvimos respuesta, los certificados de la página no funcionaban. Entonces, ¿cómo se puede intentar, como tú dices, hacer la buena acción de reportar una vulnerabilidad si es que, digamos, en este caso hablemos del sector público, si es que los mecanismos de reporte de incidencias no funcionan? Sí, en ese sentido todavía existe esa problemática. Es como que para nosotros que descubrimos eso, simplemente es como que no hay cómo y toca como callarse. Y sí, corroboro lo que dices del EcoCert. Tuve un caso de un hackeo en la embajada de X y como que voy y justamente el aviso había sido del EcoCert. Entonces veo el correo del EcoCert, dije, ¿ha de ver algo? No, pero es como que el aviso del EcoCert que llega es como muy general, tipo, te hackearon, algo así. Pero no te dicen como que cómo, cuándo, nada. Entonces, tipo, ese esfuerzo como que está como, o sea, súper generalizado, súper en vano. Entonces, sí toca como presionar en ese sentido para que sea verdaderamente un ser ecuatoriano. Entonces, me tocó hacer a mí como la investigación, a llegar a ver qué mismo pasó, y había sido un falso positivo. Entonces el EcoCert está lleno de falsos positivos, envía muchos falsos positivos. Después de eso como que el siguiente mes me pasó lo mismo y era un falso positivo. Entonces no sé cuántos falsos positivos envía el EcoCert, pero aparte de que no tienen como la divulgación como que necesitamos, hay falsos positivos. Vale la pena mencionar eso. Yo quisiera acotar algo ahí. Mira, mi experiencia dentro del ámbito público y del ámbito privado me ha permitido inclusive desde la arista académica ver que no hay esta fuerza en conjunta. Y esta fuerza en conjunto justamente precisa de que no hay gestión de procesos, no hay gestión de procedimientos, no hay vinculación entre instituciones del Estado. Si tú ves ya desde un punto de vista del Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen el Comando de Ciberdefensa, que es para investigar esto ante ataques o temas que puedan afectar la soberanía digital del Ecuador. Uh-huh. La policía tiene unidades de inteligencia a nivel cibernético. Perdona que te corte ahí, Alexander. Digamos, este Comando de Ciberdefensa únicamente investigaría las amenazas para, digamos, la seguridad por ejemplo, del país. Temas de ciberterrorismo. Pero, digamos, investigar, yo qué sé, las vulnerabilidades en infraestructura pública, nacional, así en general, no lo harían. Tendría que ser un carácter más o menos como lo que hace el Pentágono en los Estados Unidos. Investigar uh-huh. todo lo que puede afectar la infraestructura crítica, todo lo que está en la nube, todo lo que son servidores, todo lo que va a afectar la infraestructura tecnológica del Estado. Sin embargo, no existe eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay presupuesto, porque muchas veces, más allá del presupuesto, no hay la voluntad política. Porque políticamente, si es que no quieren, o sea, no hacen estas mejoras muchas veces es por tapar muchas cosas. Uh-huh. Entonces no les conviene al gobierno, no les conviene al Estado. Uh-huh. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de muchos gobiernos que han pasado y precisamente eso cierra y no hace que se destape la verdadera realidad, que es ver que la ciberseguridad de nuestro país está en nada, por no decir está en cero, realmente está demasiado baja. Y mira que hay otras unidades, inclusive dentro de la Fiscalía, dentro de la Policía, hay inclusive dentro de la Casa Presidencial, hay también unidades de la Interpol en Ecuador que manejan estos temas, pero sin embargo no existe la vinculación. O sea, ¿no están integradas? No están integradas, y esto te puedo decir porque hace unos 4 o 5 años atrás yo hice una maestría en temas de derecho penal relacionados con los delitos cibernéticos, precisamente para que se pueda hacer mucho mejor el trabajo y pueda ser mayor punible en temas relacionados, por ejemplo, divulgación de pornografía infantil a través de redes P2P, cosas así. Pero a la final del día la articulación entre las entidades del Estado no está, no tienen resoluciones, no tienen cuestiones inclusive como acuerdos interinstitucionales que permitan una investigación clara y que realmente condenen al que sí afecta una infraestructura crítica y que premien o de alguna manera feliciten al que más bien reporta que hay un bug, que hay algún error, que hay algún tipo de cuestión dentro de la parte de la seguridad informática. Sin embargo, no hay
pensaría yo que tienen que modificar mucho lo que son las políticas públicas ahí en temas de ciberseguridad, porque si bien los gobiernos, cada periodo de un presidente tiene un plan de gobierno, de gobierno electrónico, ese plan de gobierno electrónico tiene varias aristas, entre esos temas de ciberseguridad, pero si está en papel y en la práctica esto no se cumple, no hacemos nada y el país sigue en lo mismo. Claro. Y por eso verás que muchas de las personas que muchas veces reportan esto, como no tienen ningún tipo de respuesta, por ejemplo en tu caso no tiene algún tipo de respuesta por parte del Estado, que se supone que es un protector, en este caso de los datos, es un protector de la información de la ciudadanía, prácticamente tú te quedas de brazos cruzados y tampoco te motiva a seguir reportando incidentes si sabes que el Estado no va a hacer absolutamente nada. Yo ahí daría un pasito atrás. No, dale, Danilo. Sí, es algo súper importante esto de mencionar al COCIBER, porque obviamente es del Estado, es una entidad que supuestamente vela por la seguridad en temas de guerras cibernéticas, etc. Y les cuento que este bug que yo encontré de autos, que ahorita ya es un CVE después de un año, yo lo reporté a través de un amigo que tenía conexión con el COCIBER, lo reporté. Es algo que es como para mí súper grave. Entonces llega a la conclusión... ¿Nos puedes contar un poquito más de qué fue? Claro que sí, pero antes de eso, llega a la conclusión de que siempre el problema es técnico, es como que se necesita personas en cantidad y con conocimiento, entonces al COCIBER le falta eso, puede ser que tenga unas, como la parte organizativa, como que leyes y cosas así, pero ¿de qué sirve si no hay gente que tenga el conocimiento técnico? Entonces, un bug es este bug de que se puede abrir autos como de forma no autorizada. Entonces, ahorita es un CVE. Actualmente en el Ecuador existe miles de autos como vulnerables a esto y... Obviamente el exploit no es público, pero ahorita ya es un CVE porque hubo como que otra llave que reemplazó, pero igualmente vulnerable. Entonces, actualmente el Ecuador es full vulnerable en tema de autos y la gente como que solamente pone atención a computadoras, a servidores. Pero el tema de autos cada vez crece en el sentido de que un auto ahora maneja información tuya, está conectado incluso a la nube y cada vez es peor porque el auto es como más inteligente cada vez, ¿no? Entonces, bueno, yo informé esto al COCIBER, fue como que cero respuesta, cero entendimiento, porque el problema es el entendimiento de la vulnerabilidad, ¿no? Porque Claro. uno cuando lee dice, no, esto lo puede hacer el flipper, pero no, nada que ver. Entonces, la respuesta de ellos fue como que, no, esto es del flipper, es como que y cerraron el caso así. Y bueno, un caso que nunca se abrió, ¿no? Pero bueno, esa fue la vulnerabilidad y pienso que siempre en estos casos el problema, tanto del COI, del COCIBER, es que se necesita gente y con conocimientos técnicos que estén ahí. Eso es el problema. Lo que iba a decir hace un ratito, antes de que se me olvide, es: ¿Ecuador tiene identificada su infraestructura crítica? Tiene identificada. Sí, se lo han manejado, lo han visto a través de la Arcotera, a través del Ministerio de Telecomunicaciones. Se han tenido también reuniones con el gremio del sector privado. Lo tienen definido. Pero aquí, como dice justamente Danilo, quizás es el tema de la falta de acción y también la falta de conocimiento, porque pueden notar o puede llegar justamente, pero si no tienen el personal precisamente técnico que conozca de esto, difícilmente van a encontrar una solución y eso va a ser un caso de los tantos que entraron por un oído, salieron por el otro y se fueron archivando. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro del Mintel, donde ellos querían elaborar como la política pública para la seguridad de la información. No recuerdo exactamente el nombre del evento. Y, o sea, pudimos darnos cuenta que había gente que quiere hacer bien las cosas. O sea, al interior del Mintel había gente de inteligencia, de aduanas, o sea, personas que se notaba que sí, tenían el conocimiento, la experticia, pero otro de los aspectos que ellos mencionaron es que la burocracia es excesiva y realmente los procesos que ellos proponen, los cambios, las adquisiciones que ellos plantean realmente se ven entorpecidas por esta burocracia excesiva y finalmente la seguridad del país se va quedando como relegada por todas estas trabas burocráticas que también, o sea, más allá de, digamos, un hardening de la infraestructura como tal, también la burocracia hace que sigamos siendo vulnerables, ¿no? Sin duda, sin duda. Es una cuestión que no se viene de ahora, es una cuestión de siempre. Pero yo creo que la burocracia que se da hoy en día, más allá, vuelvo y repito, que sea por un tema de que tengan personas un tanto, y para mí es mejor que saquen a personas que no son eficientes para el Estado, por esa ineficiencia, pero sumado a la ineficiencia también está
de que manteniendo políticas clave, mejorando toda la infraestructura, mejorando las políticas relacionadas con ciberseguridad y seguridad de la información, estoy muy seguro que se abrirían muchísimas cosas y no le conviene a muchas personas de la vieja política, y qué pena comentarte esto, pero es así. No le conviene políticamente a muchas personas que siguen ocupando cargos desde hace varios gobiernos de atrás y siguen las instituciones del Estado, que se puedan implementar y existan ese tipo de mejoras. Precisamente porque van a salir mucha información que va a cortar cabezas y también puede iniciar muchas acciones de carácter penal. Yo pienso y lo veo desde ese lado, sin comentarte nombres ni aristas, pero ya con la experiencia y con reuniones que se ha tenido por los últimos 10 años con personas claves en el país, te diría que por ahí va la cuestión. Más allá de que haya la voluntad y la burocracia, también hay estas cuestiones a la final del día que ponen un freno, ponen un límite. Sí, totalmente de acuerdo. Hay algo que es súper interesante que quiero acotar a esto para como meterle más leña al fuego. Dale. Cosas técnicas. Resulta que en Ecoparty del 2024, el anterior año en Buenos Aires, que tuve la oportunidad de estar ahí, asisto a una charla que habla sobre vulnerabilidades GNSS, o sea, señales tipo satélites, así. Sí, para los que no conocen cuáles son las señales GNSS, son justamente como las señales satelitales de las posiciones GPS que como que están en todos los países, ¿ya? Entonces hay cientos, miles de estas señales. Entonces resulta que descubren que en Ecuador es el país más afectado, o sea, como que de toda América puede ser, ¿sí? No estoy seguro de todo el mundo, creería que sí es de todo el mundo, pero lo que sí estoy seguro es como que de toda América es el país que tiene más interfaces GNSS abiertas al público. ¿A qué me refiero? Tú con un Shodan, con un Censys, puedes ser capaz de encontrar estas interfaces abiertas sin autenticación. Entonces tú tomas esto, o sea, ¿a qué me refiero? Son servidores, ¿no? Pero obviamente estos servidores controlan las señales GNSS. De GPS. Entonces tú puedes hacer un spoofing de las señales GPS para redireccionar aviones, causar terrorismo, causar guerra. Entonces, si no mal recuerdo, en ese momento estamos hablando eran como 4.000 interfaces abiertas, sin autenticación. Esta es una investigación hecha por Kaspersky, por una amiga que se llama Isa. Entonces, eso habla como mucho del trabajo que toca hacer aquí. O sea, es como, tipo, esto es desconocimiento total, ¿no? Porque ahorita creo que nadie sabe que eso está ahorita público. Entonces, yo justo estos días estuve hablando con Isa, hace la anterior semana, como que para ver si todavía sigue interfaces y hay más aún. Entonces, si se trata de poner, como digo, vuelvo y repito, ¿no? Es desconocimiento, falta de gente y así es un caso de muchos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, no quiero meter leña al fuego, sino que llamar como las autoridades respectivas a jardinerizar esto, a blindar esto, porque actualmente o sea, no se viene, pero es cuestión de tiempo que se vengan como que ataques a señales, y estamos hablando de aviones, de humanos, de vida. Entonces, este tipo de ataques de señales GPS ataca más como que en los países que están en conflicto, ya sabes, Ucrania, etcétera, Irán. Pero obviamente Ecuador está como vulnerable a esto en este sentido. Vuelvo y repito, por desconocimiento, porque los militares no tienen el conocimiento, están en pañales. Hay empresas que están entrenando ahorita al COCIBER, pero tipo, ¿en qué se queda esto? Es como que realmente están las personas certificadas, las que deben estar ganando un sueldo como millonario, por decir así, mientras el país está inseguro y ellos están asegurando su dinero. Ajá, eso. Tú mencionaste algo importante, creo, y que sería bueno explicarle a la gente. Tú hablaste de Shodan. Muy brevemente, ¿puedes explicarnos qué es lo que hace Shodan? Porque eso me va a dar paso a la siguiente pregunta. Sí, Shodan justamente es desde el sticker. Vamos a resumir qué es Shodan. Shodan es esto: hacer escaneos de puertos no es un crimen. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Básicamente Shodan es algo abierto al que todos pueden acceder, ¿sí? Y tú puedes saber si un puerto está abierto en cualquier parte de un servidor que está abierto al mundo, o sea, que está en internet, o sea, con los puertos abiertos al mundo. Entonces, básicamente Shodan es un escaneo a puertos que tú tienes acceso, ¿sí? Eso no es un crimen, es como que solamente estás viendo la red y obviamente Shodan hace un escaneo por ti, pero Shodan no va preso, obviamente. Shodan
si Hola Vini tiene problemas, Shodan también debería tener problemas y todos, ¿no? Pero bueno, el punto al que voy es que eso es como que Sensi, Shodan es como que tienen información de internet para el público. Ajá. Exacto, entendiendo que Internet no es solo las páginas web, sino que Internet es una serie de servicios, Claro, puertos. no es solo el 443 ni el 80. Claro. Exacto. Entonces, tú mencionaste el caso de Ola. Bueno, ya me imagino que todos los que nos están viendo sabrán qué es lo que sucedió con nuestro compañero Ola. Él reportó a un contacto acerca de un puerto Telnet abierto en la empresa estatal de telecomunicaciones. Y esto le valió una persecución y una criminalización que ya lleva más de 6 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alexander, ¿hay otros registros de personas que hayan sufrido una suerte parecida a la de Ola por haber reportado vulnerabilidades o que, digamos, hayan estado involucrados en el trabajo de la ciberseguridad y hayan terminado envueltos en procesos legales por hacer su trabajo? Te puedo decir que de lo que yo conozco, investigado los casos, no. Pero aquí hay una cuestión. Mira, el Estado hace un par de años atrás hizo este caso práctico de que más bien a las personas que reportaban ciertos temas o que tenían cierto conocimiento, lo que hizo es prácticamente decir, ven, trabaja con nosotros, para que más bien ese conocimiento sea empleado para proteger el Estado. Pero la realidad es que no es así, porque al menos yo conozco, sin decir ni acá ni decir nombres, prácticamente 2 personas que trabajaron para el Estado y que dentro del Estado, dentro de unidades muy delicadas de inteligencia del Estado, luego toda la información del Estado que tuvieron la divulgaron y la vendieron justamente en el mercado negro. Sí. Entonces yo creo Conozco que el caso. a partir de esto es precisamente de que tú ya no tienes ni siquiera quizás un white hat, tienes un black hat y tienes una persona que tiene otro tipo de, se puede decir, de situaciones internas en las que no van a querer quizás colaborar como Danilo, quizás como otro especialista en ciberseguridad como Ola, para contribuir a la ciberseguridad del Estado, sino por el contrario, tomar beneficio de la información que conoce. Y eso pienso que ha sido tal vez un limitante para que el Estado vuelva nuevamente a, valga la palabra, reclutar a personas que tienen el conocimiento especializado para esto. Por eso yo me imagino quizás por situaciones coyunturales, políticas y lo que pasó precisamente con Ola, devino de que ya no estuvieron en la posición o con el perfil de decir, ok, lo que tú me dices, yo más bien lo voy a tomar como para beneficio del país, sino más bien te voy a tener de lejos porque a lo mejor puede resultar como una amenaza. Yo pienso que esos antecedentes de personas que no han hecho bien las cosas es lo que le ha dado quizás al país o quizás a los políticos de aquel entonces otro tipo de lineamiento, sin querer justificar a nadie, pero pienso que a veces, como dicen vulgarmente, pagan los justos por los pecadores. Exacto, y mira, igual en conexión con el caso de Ola, algo muy recurrente dentro de las audiencias que tuvimos era que las autoridades desconocieran por completo las herramientas con las que supuestamente se cometió el crimen. Por ejemplo, hablábamos de que Telnet, no sabían que era Telnet, no sabían que era Tor, decían que era un sistema operativo de bajo nivel, Tor. Sabemos que no es así. Hablaban de que eso lo usan únicamente los delincuentes, de que ¿por qué usarías Tor si es que no vas a cometer un crimen? Entonces nos dábamos cuenta que esto, a ver, no por hacer de menos a los servidores judiciales, o sea, uno entendería quizás un juez no tiene que ser experto en todas las materias habidas y por haber, podríamos capaz de entender por ahí el desconocimiento. Estos criterios venían de los peritos. O sea, de gente de la policía judicial que en sus informes decían que Tor era un lenguaje de bajo nivel, o lo escribían Tor como el superhéroe, cosas así. Entonces, claro, ahí es cuando uno dice, en manos de estas personas está la justicia, o sea, ¿cómo nosotros como trabajadores de la seguridad digital podemos sentirnos confiados cuando, digamos, si llegamos en mala hora a caer en un proceso judicial, dependemos de los criterios de estas personas que... O sea, el nivel de desconocimiento es increíble, es enorme. Claro, y ahí es cuando tú te sientes prácticamente indemne, sientes que lo que tú estás haciendo está mal, por más lo que tú quieres hacer sea el bien. Totalmente de acuerdo, pero más allá, en cambio, yo te diría, yo no le justificaría ni siquiera a la justicia, porque al final del día, el juez que toma el caso, por más de que no sea especializado en la materia, tiene que empaparse del conocimiento. Exacto. Y aún más, si se tiene peritos que son en este caso de informática forense, de explotación de vulnerabilidades, o peritos que van a hacer una explotación de la información para realmente fijar si es que se dio o no se dio cierto tipo de delito, cierta materialidad, deben también ser especialistas en esto y deben mantener una ética. Lo malo es que todo lo relacionado con el hacking lo ven o lo criminalizan
y desde un punto de vista del conocimiento, de que no existe una cultura, de que no existe una concientización. Porque si por el contrario existiera mucho más allá de lo que normalmente vemos, no pasaría lo que pasa. Y realmente, si tú te fijas en otros países, quizás de primer mundo, más bien a los que tienen el conocimiento técnico adecuado para esto, más bien hasta les premian, les llegan a dar muchas felicitaciones, inclusive muchas veces tienen propuestas de los gobiernos para trabajar y para más bien ayudar, en lugar de que estén criminalizados por cuestiones que realmente no tienen nada que ver. ¿Creen ustedes que a la final el tema ideológico sí tiene un peso aquí? O sea, a ti te criminalizo porque quizás te asocio con una cierta corriente, con una cierta forma de ver el mundo, y a ti te la dejo pasar porque miren, hay el caso de la filtración esta de Nova Strat, que fue una filtración brutal, y que fue reportada por especialistas, si no recuerdo eran israelíes. Pero claro, ellos sintieron ese temor de venir a Ecuador y reportar esta vulnerabilidad porque dijeron, allá no hay garantías, o sea, de que vayamos y no nos metan presos por haber reportado esto. Pero digamos, las personas que estuvieron comerciando con esta información, sabemos que ese proceso se archivó, o sea, quedó en nada, absolutamente en nada, pero vemos que el proceso de Ola se mantiene después de 6 años y medio. Entonces, ¿creen ustedes que a la final el tema ideológico o presiones políticas tienen un peso acá de qué es lo que queremos perseguir, qué es lo que vamos a mirar a otro lado? Claro, total. O sea, por ejemplo, si yo pienso que esto de Ola es como una pérdida de tiempo completa, y obviamente es ideológico porque justamente tenía esto como que, tipo la ley veía esto de, que con Julian Assange y cosas así. Porque te prometo que si alguien X, por ejemplo, qué sé yo, alguien estudiante de ciberseguridad de cualquier universidad haya hecho lo mismo, es como que pucha, cero problemas. O sea, te prometo que cero problemas. Así como que hubiese hecho lo mismo de Ola, ¿no? Que el Telnet, por ahí. Cero problemas. Más bien es como que se unieron estas ideas, que con Julian Assange. Y aparte, obviamente, es otra ideología porque es alguien como que externo, fuera, extranjero. Entonces, creo que todos se les debe juzgar con la misma ley, sea como que si eres de aquí o acá, si perteneces a tal gremio o no. Entonces, sería como que sí, eso falta. Entonces, obviamente se está como rompiendo el derecho a que todos seamos juzgados por la misma ley, porque siendo así, te prometo, todos deberíamos ir presos, o sea, todo ethical hacker del mundo, no solo ecuatoriano, porque obviamente en el camino para ser pentester, obviamente vas a escanear un telnet, pucha, haciendo un pentesting, o sea, o sea, que no es permitido en un activo, porque obviamente tú vas haciendo movimientos laterales, encuentras cosas, dices, no, esto no es de acá, pero obviamente en algún punto de la vida vas a hacer un escaneo, o sea, cualquier puerto que no es permitido. Pero entonces, yo creo que eso ahí también, o sea, eso ha llevado a que se tomen precauciones extras, por ejemplo, contratos absolutamente minuciosos, o el alcance del proyecto muy minuciosamente descrito, porque si es que, o sea, para que no te puedan judicializar. Sí, por el trabajo pero que haces. Yo pienso que al final eso queda como en palabras, porque ya en los hechos reales, o sea, un pentesting de caja negra, o sea, es como que muy difícil regirse así bien al 100%. O sea, tú haces tu trabajo ético, pero por eso digo, es que, o sea, si Ola está preso, todos deberíamos de estar presos. Y ahí es un problema grave porque pienso que actualmente como Ecuador, un país como pequeño, no tiene un gremio de ethical hackers que puedan defenderse. Entonces, Ola está solo. Justo de esto hablaba la anterior semana por WhatsApp con un amigo, como que me preguntaba como que qué opinas de Ola. Le digo, nada, o sea, justo vimos esto de la noticia, que se siente frustrado porque le archivaron el caso, y dije, nada, todos estamos ocupados haciendo nuestras cosas, deberíamos formar un gremio, porque quizás hoy es Ola, mañana puede ser tú, le decía a un amigo. Entonces, eso. Ahora, nosotros como pentester tenemos que ser precavidos, ¿no? Súper precavidos, no hacer cosas como que alguien se entere públicamente, nada, ¿no? O sea, de forma ética, súper precavidos para que no pase lo de Ola, porque obviamente nadie está rígido, pero sí, total, o sea, respondiendo a la pregunta, sí es ideológico y eso está mal, entonces eso. Yo me permito acotar ahí algo. Mira, yo pienso que más que un tema ideológico, quizás un tema coyuntural, porque mira, más que ponerle quizás, venga un gobierno de izquierda, venga un gobierno de derecha, venga un gobierno de centro, aquí es mucho cómo se maneja coyunturalmente quien está, por ejemplo, en la cabeza en temas de inteligencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Para poder hacer una investigación de algo, siempre cualquiera de las unidades de inteligencia, sea de la Fiscalía, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, va a hacer un análisis básico de inteligencia donde levantan información.
Pero esta información no es hecha por el más crack en temas de análisis de inteligencia, análisis de información, sino es hecho casi siempre por alguna persona que es asistente del asistente, que simplemente va y te busca información y te conecta a ti, quizás con una frase célebre, por ejemplo, del libro negro del hacker, o por ahí te vincula con que estás con una camiseta negra y estás haciendo un tema de hackerismo. Tienes sombrero negro. O por ahí te ve con una computadora o te ve con una herramienta, no sé, inclusive te pueden ver con el flipper y te pueden de una criminalizar y decir, no, es que estás metido en malas cosas. O te ven con, no sé, que tú estás haciendo alusión a algún tema de político, no sé, quizás lo que te digo, el activismo, quizás frases que reflejen la libertad que tiene que darse de expresión a través de los medios digitales. Y cuando esto coyunturalmente lo ve una persona que es sesgada, que está cerrada, y casi te digo, no es del político de turno, no es del asambleísta, no es del ministro, sino son los analistas, que muchas veces solo ven así y están formados cuadradamente, prácticamente dicen, no, yo pienso que él está cometiendo un delito, o pienso que está relacionado con personas que cometen delito, por lo tanto inmediatamente levantan una noticia criminis, le hacen conocer a la fiscalía, inician todo lo que es una investigación de inteligencia, y al menos rato pensado te caen en tu casa, golpean y obviamente obtienen todos los elementos, sea que lo has hecho o no lo has hecho, simplemente dicen, ok, acá vamos a investigar y veamos qué pasa. Y de ahí obviamente, como tú sabes, coyunturalmente van a sacar una nota, una política, quizás para un poco despistar, hay que ser sincero, muchas de las situaciones que pasan en la vida cotidiana, y de alguna manera esto ya se genera y se va formando y se va a un tema en boga, y al final del día no tiene ni pies ni cabeza, pero sin embargo lo necesitan presente para despistar otras cosas que son problemáticas más importantes en el Estado. Tú mencionaste algo importante, y es el hecho de que, digamos, ¿cómo diríamos?, los servicios de inteligencia y también en ocasiones la normativa no es clara para distinguir entre quien, digamos, está haciendo el bien o quiere reportar una vulnerabilidad porque tiene una buena voluntad y quien realmente está cometiendo un ciberdelito. Esto me lleva a pensar en la suscripción o la adhesión del Ecuador al Convenio de Budapest, en donde obviamente sí, la idea es esta lucha conjunta entre los países, digamos, adheridos al convenio para combatir el cibercrimen, etcétera, pero que esto también exige modificaciones en la normativa de los países como para estar en congruencia con lo que establece el convenio. Pero una de las grandes críticas que se le ha hecho a este convenio es que no hay claridad respecto a, o sea, qué es un ciberdelito y qué no lo es. Totalmente. Yo te puedo decir algo, mira, yo en el año 2016 estuve haciendo mi doctorado en Buenos Aires, precisamente en temas relacionados con ciberdelitos, y ahí estábamos justamente dilucidando muchas cosas, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, la criminalidad informática? ¿Qué es un ciberdelito? Y dentro de los ciberdelitos o los delitos cibernéticos, ¿qué es un delito computacional? ¿Qué es un delito informático? ¿Qué es un delito electrónico? Ahora bien, el convenio de Budapest, independientemente de que Ecuador ya hizo la adherencia, el convenio de Budapest lo que trata es de que se regule todo este tema conceptual y normativo a nivel nacional con lo internacional para que pueda mantenerse de una manera mucho más lineal u horizontal todo el tipo de sanciones y penas, porque si tú te fijas aquí en el Ecuador, hasta por lo que pasa en Moscú existe una pena. Entonces, de cierta manera, lo que nosotros necesitamos ver mucho más allá, inclusive del convenio, de esa línea delgada entre lo nacional y lo internacional, que sí parecería que es una cuestión netamente del convenio, pero que es un tema mucho más conceptual. Es sí, modificar muchas cuestiones que se necesitan, porque si tú ves inclusive dentro del Código Orgánico Integral Penal, se encuentran los tipos penales, pero no es que tenemos un reglamento que de alguna manera regule, e inclusive frente a un juez, frente a un fiscal, le haga entender qué tipo de delito es o qué no es un delito. Porque al final del día, si hacemos inclusive, por ejemplo, en el caso de Danilo, hace un tema de pen testing, y quizás no es una cuestión como una intromisión directa, no es quizás como que quizás un ingreso directo, por ejemplo, a un servidor, por ejemplo, para un análisis de vulnerabilidad, etcétera, y lo hace desde un punto de vista mucho más lejano, que sí se considera que yo tengo un acceso ilegal, por ejemplo, a una base de datos, a un sistema, a un software, a una página web, y que no se considera. Entonces, la parte conceptual sí tenemos muchos vacíos, que sí o sí deberían, en este caso, cubrirse. Porque así como hay personas, vuelvo y repito, que deberían de alguna manera sí ser condenadas por lo malo que hacen, hay personas que realmente están investigando, son académicos, están en esta faceta del día a día, entonces sí ven las vulnerabilidades para decirte, mira, mantente precavido porque mi trabajo es alertarte, así como te puede alertar cualquier otro profesional
Pero mientras conceptualmente esto no esté mejor regulado, yo pienso que pueden seguir habiendo incidencias como lo que pasó con Ola hace años atrás. Y frente a esta, digamos, esta falta de claridades o a esta ambigüedad que hay en la norma, o sea, finalmente la decisión recae sobre los jueces o a qué estamos, o sea, ¿qué nos tenemos que atener? O sea, finalmente a la opinión de un señor que no sabe de cosas técnicas, de un tribunal que no sabe de cosas técnicas y que, o sea, finalmente no, bueno, en nuestro caso sabemos que han existido mucha presión política también, pero sí fue un desafío enorme lograr llegar a los jueces para que ellos pudieran comprender de qué trataba el caso y finalmente, o sea, que pudieran tomar una decisión. Claro, mira, por ejemplo, yo no soy constitucionalista, pero sé, por ejemplo, que en temas constitucionales, esto no es un tema constitucional, lo de Ola es un tema penal. Hay lo que es la figura del amicus curiae, que básicamente es un especialista o una persona que quizás no tiene la titulación, pero tiene la experiencia, tiene un tema empírico y te puede hablar del tema para poder de alguna manera dilucidarlo. En temas penales no he visto yo al menos que pase esto en el ámbito informático, que a lo mejor la defensa técnica de la persona que está siendo procesada pueda presentar un amicus curiae para que prácticamente diga, ok, mira, al tribunal o al juez que está conociendo la causa, el concepto de lo que pasa con esto es real y no es lo otro que se aparentaba. Entonces, realmente, inclusive te digo, entre los tipos penales de un delito y otro, tienen una línea también fina de confundir un tipo penal con una cuestión que no es y viceversa. Entonces, realmente aquí pienso yo que es un tema sin duda de más allá de educar, también es un tema de generar mucha más concientización en todo el aparataje burocrático, en todo el aparataje estatal, para que, ok, si van a haber demoras o van a haber cuestiones que no se manejan bien, pero al menos sean con un sentido de razón y no lo hagan simplemente por castigar a personas que simplemente ejercen su libre derecho a informarte sobre algo que no está bien. Sí, total. Es que, claro, es que esto de Ola es como habla mucho, muy mal del país, porque es como que es una pérdida de tiempo, es desconocimiento, es ignorancia, es como que lo peor, o sea, es como que da mucho que hablar y da mucho de que se tiene que hacer muchas cosas, muchas reformas. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el primer paso para cambiar esto? Porque nosotros hablamos y regresamos a nuestros trabajos porque obviamente tenemos que vivir de algo y se queda como en palabras, ¿no? Entonces, creo que alguien tiene que tomar la batuta, como que tipo de las personas que están CCD. Primero es como que darse cuenta del problema. Dos es como actuar. Y obviamente capaz actuar como que de forma sin beneficios, sino como que mover contactos, hacer cosas. Pienso que lo que se logra como que sin fines de lucro es lo que más vale en estos casos. Pero bueno. Y yo creo que mencionaste algo súper importante, que es este tema de la asociación, de generar gremios, porque, claro, ir así yo solita a reportar una vulnerabilidad es como que, o sea, si no tengo a alguien que me respalde por atrás, o sea, realmente sí da miedo, al menos en nuestro caso sí, siempre nos pensamos 1, 2, 3, 1000 veces antes de reportar algo, porque decimos, ¿será que estamos haciendo lo correcto? Averigüemos a los abogados, al abogado penalista, al corporativo, etcétera, porque no podemos arriesgarnos. O sea, enfrentar un proceso jurídico por hacer tu trabajo es un proceso muy desgastante, es un proceso costoso. Entonces, si es que a la final se lograra establecer algún tipo de gremio, asociación o algo que finalmente sirviera como respaldo, yo creo que incluso muchas cosas podrían empezar a cambiar. Y eso me lleva al siguiente punto. Ya hemos problematizado bastante qué es lo que está sucediendo en el país, los vacíos legales, la ambigüedad en la norma. Soluciones. Y esto me hace hablar o querer hablar de los bug bounties. No sé si nos puedes explicar, Danilo, de qué se tratan. Y de paso te pregunto si tú crees que la aplicación de programas de bug bounties en el sector público, sector privado, podría contribuir a reforzar la seguridad. Ya, buenísimo. Sí, bueno, esto de bug bounties hace referencia como a formas de reportar vulnerabilidades a empresas, como que a través de un programa intermediario que hace la gestión de contacto con la empresa. Tú reportas, no te preocupas de nada, simplemente como que detallas la severidad, el detalle técnico, el intermediario, por ahí HackerOne, Brookup, etcétera, se contacta con la empresa y pues la empresa procede a hacer la acción, ya sea admite remediarlo o no remediarlo. Antes de continuar, quería como aclarar que justamente sí es súper bueno para todos los que están escuchando esto, es esto de saber cómo reportar vulnerabilidades, cuándo, cómo y en dónde. Entonces, hay CNAs
Es son las entidades que tú puedes reportar vulnerabilidades para que se contacten con la empresa. En este caso no es un bug bounty, sino esto es como por amor al arte. Entonces de ahí salen los CVs, ¿no? Del CNA. Ahí tú mencionaste algo clave. La diferencia sería que los bug bounties a la final sí hay una retribución económica por el reporte de la vulnerabilidad. Claro, correcto, porque justamente se hace a cosas como privadas, no open source. Entonces, si alguien quiere reportar algo en open source, es CNA. Y si no, que es algo privado, tiene que estar en un bug bounty. Si no, sería como el caso de Hola o gente que esté como que enviando un correo y tipo toca tener cuidado, ¿no? Porque puede pasar lo de Hola. Eso por un lado. Ahora, con respecto a lo del bug bounty, sí, yo pienso que eso ayudaría mucho. De hecho, hay muchas personas, empresarios en Ecuador que quieren crear sus empresas de bug bounty como las primeras, porque vemos que hay en Colombia, hay en Chile, pero en Ecuador no hay una empresa de bug bounty. Es como que el primero que lo haga, la rompe, porque eso se necesita mucho, porque actualmente hay bancos ecuatorianos que hacen sus bug bounties como internos, privados. Entonces, obviamente si un bug bounty está como para todo público, se tiene como más hallazgos, más criticidad, etcétera. Entonces como que se sube la seguridad. Entonces en ese sentido apoyo 100% a que se cree como un bug bounty para que las empresas ecuatorianas puedan unirse a este programa y se mejore. ¿Por qué también es bueno el bug bounty? Porque cuando una persona privada contrata un pen testing, ¿sí? Tipo solamente lo está auditando a una persona, máximo 2, el mismo activo. Entonces, en un bug bounty están haciendo como más personas a la vez, por lo tanto hay más probabilidad de que se encuentren más cosas. Y esto pasa mucho en Ecuador, que por ahí un banco contrata un pentest y resulta que el año siguiente hace el pentest al mismo activo y encontró cosas que el anterior no encontró. Entonces, ese tipo de cosas se resuelve con bug bounty. Y hablando lo del gremio, con respecto a lo del gremio, pienso que sí, tarde o temprano toca crear eso. Y en un ecosistema ecuatoriano que la gente de ciberseguridad somos como pocos, somos contados, todos nos conocemos, así como que literal todos nos conocemos. Hay como que, o sea, a lo largo del tiempo ha habido como tipo problemas y no es como muy unida. O sea, lo que veo hoy es que las personas técnicas de ciberseguridad ecuatorianas no son muy unidas por muchos problemas. Entonces, ese es un principal problema de que no se crea un gremio, porque esto del gremio ya se ha hablado mucho. Pero entiendo que hay la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, que está ahí media inactiva, queriendo revivir. Sí, total. Yo pienso que eso también creo que se puso inactiva, como que hubo como medios problemas internos. Entonces, la idea es como crear algo que no sea sea algo nuevo, o sea, como que se integren todos. Puede ser como la reactivación de eso, sí, no estoy de acuerdo, pero claro, que sea un llamado para todos los que escuchan como para hacer como networking y probar esta unión de gremios. Ajá, pero la idea sería muchas veces, por ejemplo, estas asociaciones son estos espacios para, digamos espacios académicos, si se quiere, promover charlas, capacitaciones, etcétera, pero yo creo que más allá de eso también se debería pensar en estos espacios como espacios de cambio, o sea, empezar a generar presión. Exacto. Para, o sea, que se generen medidas de protección para nuestro trabajo, o sea, que tenga realmente un impacto más fuerte que el de la formación, digamos, a la interna de quienes integran estos gremios, ¿no? Sí, total, sí, justamente este gremio sería el que existente. Obviamente como que está como muy complicado porque la gente no es unida, o sea, es como que hay gente que se odia entre ellos, no se pueden ver las caras. Y yo justamente creo este evento de Power Die que uno a todos, así. Eso. Buenos, malos, sombreros, lo que sea, están todos ahí en una universidad pública haciendo un evento de ethical hacking abierto para todos. Entonces, el objetivo de este evento es como que principalmente como la unión y también compartir y que sea como open source, o sea, el conocimiento abierto, gratuito y todo. Yo pienso que uno de estos de los pasos es crear este tipo de eventos para desde ahí generar este mensaje. Entonces, en el Power Day que va a ser mañana específicamente, bueno, hoy es la película en la tarde, todos invitados. Sí, voy a hablar de esto, de las problemáticas y que se tope este asunto. Sí. Así que tenlo por ahí. Muy bien, ahí estaremos.
Bueno, ya se nos va terminando el tiempo, pero se me quedó una duda que te quería hacer, Alexander, respecto a este tema de los bug bounties. O sea, conociendo cómo está la normativa ecuatoriana en la actualidad, ¿sería posible implementar este tipo de programas o digamos, no da para ello? No, sí da para ello. El mercado lo da, simplemente como dice Danilo, es un tema de saberlo manejar, saberlo estructurar. Quizás no es un tema de simplemente crearlo, sino tener un plan de acción. Inclusive te podría decir que para evitar que esto pueda ser penalizado, sí hay que hacer una aclaración conceptual entre lo que puede ser un escaneo activo y un escaneo pasivo. Inclusive el escaneo pasivo que te va a permitir netamente hacer una revisión muy general, sin hacer una explotación, en este caso de lo que tú vas a poder luego reportar, versus lo que sí realmente puede ser explotar algo, una vulnerabilidad. Si aquí está la vulnerabilidad y logré acceder, porque ahí sí vamos a cometer un delito. Pero digamos, ¿esto a nivel contractual o digamos a nivel de reforma de normativa, digamos, más amplia? Yo pensaría que más bien a nivel contractual, porque si nos vamos a un tema de reforma normativa, esto se va a tardar un siglo, realmente hay que ser sinceros. Más bien un tema tema contractual en donde tú puedes conocer ciertas cosas muy superficiales o generales de cierta empresa, a nivel hablando de ciberseguridad. Tú puedes reportarle y puedes en este caso hacer algo un poco más minucioso, mucho más detallado, es decir, una explotación per se, un escaneo activo, que te permita ahí sí contractualmente resguardarte y que la empresa pasado mañana no vaya y te diga, sabes que tú me hiciste esto y veo que accediste a mi sitio, a mi servidor, y prácticamente estás cometiendo un delito, sino que se podría de alguna manera blindar a nivel contractual, sí, totalmente. Y digamos, aparte de esto de los bug bounties, ¿crees que existiría alguna otra solución, digamos, para brindar más garantías para nuestro trabajo desde la perspectiva jurídica? Yo pienso, tomando a colación lo que dice en este caso Danilo, el tema de la creación de algún tipo de sociedad, de algún tipo de asociación, sin duda. Pero aquí hay que ver una cuestión, y las personas que están dentro del ámbito de la seguridad informática, algo que siempre van a tener como antagónico y que va a ser una lucha, va a ser el ego. Entonces, por ese mismo ego es que hay personas que se llevan, que no se llevan, y hay mucha competición. Ese celo profesional. Ese celo profesional. Entonces, quitándole eso y quizás actuando de una manera mucho más abierta hacia el beneficio colectivo, obviamente se puede llegar a soluciones que sean evidentes. Yo te diría más bien ahí, mira, en la actualidad aquí en el Ecuador, por ejemplo, hay una asociación de protección de datos que realmente muy burocrática y no hace nada. Está la asociación de ciberseguridad, que entiendo yo también tomando lo que dice Danilo, tuvieron creo que tipo de conflictos, porque inclusive por ahí salieron algunas cuestiones, y a la final no es el hecho solo de tener una asociación, una sociedad, un gremio, es el accionar al gremio, y para el accionar al gremio no basta con papeleo, no basta con palabras, realmente hay que de alguna manera golpear y hacerlo bien. Y esto de alguna manera sí puede llegar a que se pueda hacer alguna reforma a través de la asamblea, que se puedan crear reglamentos a través de instituciones que no necesita la asamblea. Sí, por ejemplo, tranquilamente el Ministerio de Telecomunicaciones, el Mintel, podría inclusive crear reglamentos que no necesitan la autorización de la Asamblea Nacional para regular muchísimas cosas. Pero para esto obviamente sí se necesita el apoyo, no quizás de 1, 2, 3 personas, sino de un colectivo fuerte, un colectivo que esté articulado y que pueda promover todo ese tipo de acciones. Y a su vez ese tipo de acciones van a dejar también mucho más abierta la posibilidad de que ya no esté tan sesgado ni que tampoco estés con tanto miedo de querer hacer algo y que a lo mejor viene detrás mío, no hay una persecución, una cacería de brujas, sino que yo puedo activar mi parte profesional, pero también ya me encuentro resguardado, no solo por un gremio real, sino que también me encuentro resguardado porque ya este gremio actuó frente, por ejemplo, a un ministerio, alguna institución de carácter público, y ya generaron algún documento que evita que pasado mañana haya algún tipo de persecución. Entonces, pasado mañana, sí habe motivo, alguien que sí no hizo nada o no tenía nada que ver, le persiguen, vas a tener mayor sustento de que eso se caiga a de que esto siga y que pase como lo de Ola, que como tú dices, es un cansancio mental, físico, salud y económico, estar en un proceso penal años en el que no es que buscó hacer un daño a alguien, o sea, tal vez si es que buscó un daño hubiese sido diferente, pero no es la cuestión. Inclusive en el derecho tenemos un aforismo en el que las ideas no delinquen, y si es que yo, por estar plasmando mis ideas en redes sociales y por estar plasmando mis intereses, pero para beneficio de la ciudadanía, del mundo, de la colectividad, soy de alguna manera soy juzgado. Entonces, ¿para qué hablo? ¿Dónde está la libertad de expresión, de comunicación, de información? ¿No es cierto? Y eso último que mencionaste es súper importante, este tema de la libertad, bueno, en este caso de expresión. Nosotros, a partir de este proceso contra Ola, como organización hemos tenido que autocensurarnos un montón, escoger bien con quién
trabajamos, con quién nos reunimos, con quién no, porque realmente cualquier cosa puede ser malinterpretada, puede ser tomada mal o como que quizás podría empeorar la situación jurídica y claro, no se trata de eso. La idea es que, o sea, nuestro trabajo realmente tiene un aporte hacia la sociedad, hacia el sector público, privado y realmente creo que hay bastante trabajo para conseguir que realmente se lo mire de ese modo y que se brinden las garantías, ¿no? Sí, muy importante eso que topas porque eso me hace ponerme como la camiseta y tipo ahí pienso en como que en Ola y digo, yo no voy a ir a una conferencia, o sea, haciendo Ola, no, como exponiendo algo como súper heavy, súper bien gángster, no, porque obviamente van a pensar que soy un criminal, pero así bien pro. Entonces yo en este caso me reservaría y como que a una conferencia daría cosas como justamente de privacidad, que es lo que es. Entonces entiendo completamente, ¿no? Porque justamente muchas personas como que cuestionaban como que cosas de Ola, pero no se ponen en la camiseta y obviamente toca ser súper inteligente, entonces en ese sentido entiendo completamente cómo protegerse. De ahí como para recalcar, pienso que la base de la solución, la raíz, es la unión. Entonces, mientras siga existiendo esto de egos, mientras siga existiendo los problemas internos como con experiencias feas entre pentesters por ahí, no se va a llegar a nada, no se va a llegar a nada. Pienso que si no hay unión, es como una familia, si no está unida, todos se van de la casa. Entonces, sí es como que es un problema súper grande, porque obviamente ya es gente adulta y es como que cuando eres adulto es aún más difícil, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que la gente concientice esto, que se pueda llegar a algo lo más pronto posible, porque si se empieza hoy, 25 de julio 2025, capaz se tenga como resultados quizás del otro año, cosas así. Pero si no se empieza, más delay todavía. Eso. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Entiendo que tienen algunas ocupaciones que cumplir en este momento. No sé si es que se les quedó algo por fuera, palabras finales, algo que les gustaría agregar antes de que concluyamos el programa. No, de mi parte, gracias. Ya saben, Pau Morday, Frío Lavini, siempre. Pau Morday. No, de mi parte, escuchen el excelente podcast que aquí están sacando con Ola, con Sara. Realmente algo súper bueno para la comunidad. Realmente conocimiento interesante, sin duda. Y bueno, también apoyo mucho lo que dijo Danilo, lo que dijo Sara. Hay que hacer algo que pueda realmente mover, unir, realmente ejecutar, porque deben haber muchos talentos que se encuentran escondidos, están en la clandestinidad y por ese mismo miedo de ser luego juzgados o ser perseguidos. Entonces, también a los que nos ven, los que nos escuchan, les invitamos también que si pasado mañana se genera esta propuesta ya hacia algo mucho más aterrizable, puedan unirse, porque la unión hace la fuerza, lo que versan los aforismos, ¿no es cierto? Eso, y muchísimas gracias, mi estimada Sara, por la invitación, y un gusto, Daniel, en conocerte. Gracias, Sara, gracias, hermano. No, gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa y gracias a quienes se quedaron hasta el final del mismo. No nos queda más que pedir más garantías, exigir esas garantías, que nos unamos también, como ya mencionaron Alexander y Danilo, la unión hace la fuerza. Nuestro trabajo es importante para asegurar las infraestructuras privadas y públicas del país, así que echémosle un ojito a eso, pensemos, dejemos a un lado los celos profesionales, dejemos a un lado ese tipo de cosas que más bien nos dividen y que no le hacen ningún bien al trabajo de quienes estamos en el campo de la seguridad digital. Como siempre les decimos, recuerden darle like a este video, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse, activen la campanita y síganos en todo lo que hacemos como Centro de Autonomía Digital. Y esto será hasta la próxima, hasta el próximo programa.